Dios, ¿verdad? Usted sabe que a Él le agrada cada una, ¿verdad?, de las ofrendas. Es una ofrenda que traemos, ¿verdad?, de alabanza, de adoración. Y a Él le agrada corazones dispuestos. Dice que vengan a la casa del Señor con un corazón agradecido. Amén. Así que le damos gloria a Dios, ¿verdad?, por este día. Sé, ¿verdad?, a usted, yo siempre le doy gracias a Dios por cada día que me regala. Y es un privilegio para nosotros poder estar acá. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Salmos. Vamos a ir al capítulo 25. Vamos a ir al versículo 14. El tema de hoy, ¿verdad? La comunión íntima con Jehová o con Dios. La comunión íntima con Dios, el tema de hoy, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios dándole la gloria, ¿verdad?, a Él. Amén. Dice, la comunión íntima de Jehová es con todos los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén, ¿verdad? Cortito el versículo, pero tiene algo grande ahí, ¿verdad? Una revelación que nos está dando el Señor a nosotros en este día. Una vez más lo voy a leer. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Padre, te damos gracias por esta palabra, bendito Dios, reconociendo, Señor, de que tú tienes, Señor, ese anhelo, Padre, para con nosotros, para con tu pueblo, bendito Dios. Señor, nos llamaste a cada uno de nosotros para tener una comunión contigo, bendito Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través, Señor Jesús, de todo, Padre, lo que haya a nuestro alrededor, sea visible y invisible, Padre. Por eso, Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos has dado, porque vemos, Señor, de tu amor que se manifiesta, Señor, a través de este versículo donde tú nos dices que la comunión íntima que tú tienes es para aquellos que te temen, para aquellos que te pueden adorar, te pueden respetar, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias porque esta palabra no regresa vacía, sino que va a ser prosperada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, ¿verdad? Gloria a Dios. El tema, ¿verdad? Le dije que era la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Podría haber una pregunta acá, ¿cómo está nuestra comunión, verdad? Pero eso es personal, ¿usted sabía? Eso es personal, una comunión íntima. Está hablando de algo que solo se lleva en el lugar secreto. La comunión íntima, la palabra lo dice, intimidad, se conoce. Él quiere que usted y yo le conozcamos. Él quiere que usted y yo podamos tener esa relación continua todos los días. Y esa relación se puede empezar, ¿verdad? La podemos ver nosotros acá terrenalmente. Yo sé, ¿verdad?, que hay relaciones bien cercanas, como son la esposa, el esposo, los hijos, la familia en sí, los amigos. Tenemos mucho que nos relacionamos, ¿verdad? Y estamos ahí, se está manifestando, ¿verdad?, lo que Dios quiere para que nosotros podamos percibir. Pero lo que Dios quiere en realidad es que nosotros veamos la importancia que hay en una intimidad con Él. La importancia, algo que va más allá. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, en Primera de Corintios 1:9. Nos habla, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Nos habla, ¿verdad?, de que Dios es fiel. Y por eso Él quiere, dice, ¿verdad?, que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. O sea, lo que está diciendo, ¿verdad?, este versículo es que desde antes, Dios en el Padre había eso, que Él quería darse a conocer a nosotros. Pero ¿cómo? Lo tenía que hacer a través de su Hijo.
Por eso es que usted dice ahora, ¿por qué hablamos mucho de Jesucristo? Es la manera de nosotros, de que Dios quería para nosotros, que nosotros le pudiéramos conocer a Él. La oración de Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, fue esa, ¿verdad? En el capítulo 17, diciéndole, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero algo había hecho Dios primeramente, y era dar a su Hijo. Que te conozcan a ti como ese Dios de amor, ese Dios que quiere intimidad permanente, no por un tiempo, no por un culto nada más, no porque hoy le está yendo bien a usted. No, Dios quiere algo permanente, esa intimidad tiene que verse en todo momento. Yo le digo, ¿verdad? En el momento que yo estaba en el hospital, no era un momento fácil, pero yo me di cuenta que ahí estaba el Señor. Me di cuenta que Dios nunca me había dejado ahí. Aunque los doctores tenían, ¿verdad? Me tenían una sentencia de muerte. Dios dijo, no, ¿verdad? Yo estoy contigo. Nunca me dejó. Hay una comunión íntima, pero esa comunión, para primeramente poder ver qué es lo que Dios quiere hacer, tenemos que ver lo que significa comunión. Es participar, ser participantes con Él. Dios quería que yo continuara, porque hay cosas que tiene que participar conmigo, tiene cosas que hacer junto conmigo. A Él le agrada, ¿verdad? Que nosotros estemos dispuestos, corazones dispuestos. ¿Para qué? Para poder ver esa voluntad que Dios tiene. ¿A través de qué? De ese lugar secreto. ¿A través de qué? De la oración, de las relaciones que Él quiere tener con la iglesia, con usted y conmigo. Entonces el doctor pudo haber dicho, ¿verdad? O dijo, ¿verdad? Hay una sentencia, si esto no prospera, tú te mueres. Pero Dios tenía otro, ¿ya? Yo quiero participar. Y así mismo, Dios quiere participar con cada uno de nosotros. Y tal vez usted está diciendo, no, es que yo, ¿cómo, verdad? Usted no se preocupe. La palabra de Dios dice en Isaías 57:15, dice que Él es el alto. Pero ahí lo que me llama la atención, el alto y sublime. Pero ahí hay algo que me llama la atención, que aun aunque usted vea que no puede tener esa capacidad con Él, de poder estar con Él, porque Él es un Dios divino, Él viene. Pero Él viene a buscar un corazón humilde. Él viene a buscar, ¿verdad? Vamos a leerlo. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. O sea, usted no se puede sentir insignificante porque Jesucristo lo hizo digno a cada uno de nosotros. Antes éramos indignos, cuando estábamos nosotros, nos sentíamos indignos. Yo le digo, no se ponga usted, ¿verdad?, como esa persona que usted... No, ahora en Jesucristo somos dignos nosotros. Él nos ha puesto en un lugar de honor. Así nos ha puesto. Somos hijos, tenemos herencia, tenemos la salvación. Él quiere una comunión con nosotros. Él quiere esa comunión, pero aquí es verdad, ¿cómo está esa comunión? ¿Por qué Dios vino, verdad, con este tema, verdad, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen? Usted puede hacer esa pregunta, yo me decía esa pregunta. David, ¿verdad? Estaba diciendo eso en un momento, ¿verdad? Que él estaba pidiendo protección, él quería pedir perdón, él estaba pidiendo una dirección. A veces, ¿verdad? Vemos y necesitamos de la comunión íntima cuando solo estamos en la necesidad, ¿verdad? Cuando estamos en la necesidad sí le buscamos. Yo le digo, yo le busqué tal vez, y le voy a ser sincero, tal vez más estando en ese lugar donde estaba. Por eso hay momentos que Dios busca momentos especiales para que nos demos cuenta que es necesario que Él está con nosotros en todo tiempo. No en el momento, yo le dije, en el momento de que usted está en las buenas. Y este hombre, David, ¿verdad? Acá él decía, muéstrame el camino, le decía ahí mismo en ese mismo capítulo, muéstrame el camino. Él quería una dirección, sabía, ¿verdad?, que andaba gente persiguiéndole, me aborrecen, me persiguen, decía. Pero él sabía, ¿verdad?, algo. Él decía, ¿verdad?, que la comunión íntima también sabía. Y muchas veces nosotros sabemos, lo que pasa es que no vamos a ese lugar. Yo le aseguro que cada uno de nosotros sabemos, y el Señor lo que está haciendo ahora es exhortándonos, llevándonos otra vez a la enseñanza para que nosotros podamos tener una comunión permanente con Él, porque ese es el tema de hoy, ¿verdad? Una comunión íntima es para aquellos que le temen. El que no le teme no va a tener una comunión permanente. El que no le temen es personas de
de momentos nada más, de momentos que está frustrado, de momentos que está triste, de momentos que está enfermo. Pero la comunión de Dios es permanente, y no solamente acá, sino que es eterna. ¿Cuántos lo creen ustedes? Es eterna, no es solamente por este momento que estamos acá o porque Él viene, su palabra es eterna también. Y eso es muy importante, ¿verdad? De que podamos reconocer que Dios, lo que Dios quiere darnos. Él quiere esa comunión con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Amós 3:3, podrán caminar dos juntos, estoy parafraseando, si no se ponen de acuerdo. Se imagina, ¿verdad?, que Lucila diga, no, una cosa, y él diga, y el esposo diga otra cosa. No van a caminar bien, ¿verdad? No pueden caminar bien porque uno dice, no, vamos a hacer estos gastos, vamos a hacer esto. El otro dice, no. Tienen que estar de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ese es el acuerdo de Dios. Que nosotros, ¿verdad?, caminemos juntos, de acuerdo a la voluntad de Él. Él dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, en todas las cosas que nosotros estemos pasando, en todo lo que nosotros estemos llevando a cabo acá en la tierra, de acuerdo a la voluntad de Él, Él está con nosotros. Algo que no altere la palabra de Dios, Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Cuando usted empieza, ¿verdad?, a decir, es que yo creo que Dios trabaja de esta manera, pero está fuera de la voluntad de la palabra, entonces no va a venir esa comunión, no va a estar esa presencia. Porque eso es lo que dice, donde están dos o tres reunidos, mi presencia va a estar ahí. Donde están dos o tres reunidos acá, como en este lugar, ¿verdad? Por ahora, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Qué es lo que quiere? Sí, permanencia. Permanencia. Dios quiere darnos a conocer todas las cosas, pero Él quiere que nosotros, ¿verdad?, no solo le conozcamos de un momento, sino que sigamos. En Oseas capítulo 6, versículo 3, ahí nos habla, ¿verdad?, de ese pueblo que quería conocerle, pero seguía conociéndole, dice. Está en Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice, y conoceremos, y ¿qué dice? Proseguiremos en conocer a Jehová. No solamente, eso me habla a mí de una permanencia, eso me dice a mí de algo que es continuo. Porque ellos sabían, ¿verdad?, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá, y ellos sabían todo esto, pero ellos sabían de que cómo Dios podía fallarnos. Si él decía, vamos a proseguir. Yo le digo, cuando usted empieza a deleitarse en la palabra de Dios, usted no puede detenerse. No va a poder detenerse. Si usted le deleita venir al culto, usted no puede detenerse de estar acá en comunión, porque es la comunión lo que Dios quiere entre hermanos. Es la comunión que Dios quiere que lo conozcamos, pero que al conocerle podamos seguir nosotros gozosos, deleitándolos, ¿verdad? Deleitándolos como en el hermano, porque somos una familia en Cristo Jesús. ¿Ya? Y esa comunión tiene que ser acá en la tierra representada. Por eso dice que el que anda en luz, dice, va a tener una comunión los unos con los otros. Pero el que anda en tiniebla quiere decir que no va a tener esa comunión. No va a haber esa comunión. Por eso, ¿verdad?, les dije que Dios quiere darnos a conocer todas las cosas. Todas las cosas. Aquí podemos ver, ¿verdad?, en el versículo 25-14, dice que ahí lo que leímos, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Temer, ¿verdad? Esa palabra temer es con aquellos que reconocen, que reconocemos quién es Él. Temer tiene que ver con adoración, tiene que ver con respeto. Reconocemos de que Él es el que tiene preparado para nosotros cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. O sea, hay cosas que no las vamos a entender y Dios ya la tiene preparado para aquellos que le temen, para aquellos que le aman. El amor de Dios, el amor que nosotros tenemos acá, tiene que sobrepasar. O sea, a veces, ¿verdad?, en las parejas está ese amor, pero el amor que habla Dios no tiene que ver con este amor. Este amor a veces es un amor egoísta.
¿sí? Así, ¿verdad? Que todos los que están los jóvenes, ¿verdad? Pónganse a pensar, ¿verdad? Porque tiene que haber una comunión íntima, estar en acuerdo. El amor que se vive aquí en la tierra es, si me das, yo te doy, pero si me fallas, hasta ahí llegó. Pero nosotros, ¿cuánto le hemos fallado al Señor? Nosotros, ¿cuántas veces en el día le fallamos? Tengo que pensar en el día, ya no hablemos, ¿verdad?, en la semana, en el día. Aún dentro de este lugar, usted y yo podemos estar fallando, porque está nuestra mente. Pastor, ¿verdad?, ya empezó a decir ya, y ahí empezó a fallar. Los músicos siempre van a cantando lo mismo, está fallando. Y así, ¿verdad? Cositas que nosotros vemos, pero el enemigo está ahí tirando los dardos para que no haya una comunión íntima. En una comunión íntima no puede interrumpir nada. Por eso, ¿verdad?, se cierran las puertas. Ahí no entra nadie, hay comunión íntima. Esa es la palabra, intimidad, conocer, se conocen plenamente. Dios tiene lo mismo para nosotros, pero a veces queremos lo de otro. ¿Cómo nosotros podemos tener esa comunión? Si sabemos, ¿verdad? Esa comunión puede venir a nosotros cuando estamos en una doctrina correcta. Porque entonces estamos todos, ¿verdad?, adorando y creyendo, ¿verdad?, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo y por medio de la palabra que estamos adorando y teniendo esa intimidad todos juntos al mismo Dios. Por eso Jesús decía, mi doctrina no viene de mí, mi doctrina viene del Padre. Había una comunión, yo trabajo, mi Padre trabaja y yo también. Y todo lo que tú me has dado, yo se lo doy, es comunión. ¿Se imagina? Lo que el Padre le daba, tenemos un Dios de amor que nos da a nosotros también. El Padre, todo lo que le da es bueno, pero Jesús dice, yo lo doy a ustedes. Por eso es importante que esa comunión a través de lo que nosotros sabemos cuando la doctrina es buena. Por eso es que fuimos llamados nosotros a una comunión por medio de Cristo. Tenemos que ver que es a través de Cristo que nosotros vamos a tener esa comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a tener? A través de Jesucristo. Habíamos leído, ¿verdad? Primera de Corintios ahora, donde decía que fiel es Dios, por el cual fuiste llamado, dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuimos llamados, estamos hablando de que Él nos miró desde antes y dice, yo voy a hacer un llamado para que a través de Cristo esta gente me pueda conocer, a través de Cristo haya una comunión. ¿Por qué decía esto? Porque estábamos separados por el pecado. El pecado nos separa a nosotros. Aún ahora, aunque nosotros pecamos, tenemos un abogado que nos está defendiendo. Pero un día va a ser un juez, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Un día va a ser juez, un día, ¿verdad?, Él no va a ser sección de personas. Un día su palabra nos va a juzgar. Por eso es que ahorita Él quiere que nosotros veamos que es a través de Jesús. La única oportunidad que nosotros tenemos es a través de la gracia, de algo inmerecido, pero que Dios en su infinito amor vino y dio a su Hijo, por el cual fuimos llamados para tener una comunión con Él a través de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Cuando habla de Señor, está hablando de un amo y está hablando de siervos, que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Amén, así que significa, ¿verdad?, una participación. La comunión es una participación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder interactuar con Él. Interactuar es hablar. Lo podemos hacer ¿cómo? A través de la oración. Amén, así que lo podemos ver a través de la oración, pero a veces nos cuesta. Usted sabe que orar es hablar. ¿Y cuánto les cuesta venir al frente? No levanten la mano, ¿verdad? Porque entonces sí. Les cuesta, y es hablar con Él. Qué privilegio, ¿verdad? Tal vez muchos dijeran, bueno, si les dejaran hablar con alguien muy importante, dijeran, wow, qué privilegio tuviste de poder hablar, ahí nadie llega. Pero aquí tenemos a alguien que es un rey
y que quiere tener una comunión con nosotros y que nos da la libertad a través de su Hijo amado, que nosotros podamos ir confiadamente, dice la palabra de Dios, para encontrar el oportuno socorro. O sea, en otras palabras nos está diciendo, hay libertad, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu dice que hay libertad. ¿Una libertad para qué? Para estar en esa comunión. No es una libertad como se toma muchas veces como libertinaje, sino que Dios quiere que esa libertad la podamos ver nosotros espiritualmente, que podemos ir a través de Jesús y podernos unir al Padre. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, sin oportunidad, destinados para morir. Estábamos muertos, dice, no es destinados, estábamos muertos. No dice, ¿verdad?, que podíamos morir. No, estábamos muertos. Usted y yo estábamos muertos. Fuimos vivificados. Vivificados. Por eso el pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús, Él nos da vida. Amén. Así que esa comunión que es una participación, les dije, de que tiene que ser solamente con Él. Porque a Dios no le agrada, por eso le decía de la comunión, ¿cómo está su comunión? ¿Cómo está mi comunión? Porque a Dios no le gustan las alianzas con el mundo, no le gusta. Esto hay que tener mucho, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces el libertinaje va más allá de lo que a veces nosotros fallamos y tenemos tenemos al Señor Jesucristo que nos defiende. Pero a veces vamos, ¿verdad? Premeditado, haciéndolo ya pensándolo, que es algo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, por eso Él habla, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que almas adúlteras, dice. O sea, que se está adulterando, digamos, de lo que Dios tiene para nosotros. Adulterar es algo que, ejemplo, ¿verdad? La leche se le echa agua, se está adulterando. Entonces queremos adulterar algo y eso nos constituye un enemigo de Dios, nos separa totalmente de Dios. Y la comunión de Dios que Él está pidiendo es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en San Juan 14, en San Juan 14, 17. Vamos a leer varios versículos ahí. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hay comunión ahí, ¿verdad? No os dejará huérfano y vendré a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todo nos está hablando de una comunión. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. Allí vemos, ¿verdad? Me manifestaré a Él. Una vez más, ¿verdad? El que tiene, dice, le dijo Judas, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada. ¿Qué es lo que dice? Vendremos a Él y haremos morada con Él. Es algo poderoso. Pero el Espíritu de verdad, el que el mundo no le conoce, pero nosotros le conocemos. Ahora, cuando dice conocer, está hablando de una intimidad. Le conocemos. Yo no sé, ¿verdad? Cuando usted diga le conocemos, es porque tiene que vivirlo ya, tener una experiencia vivida con Él. Que usted sepa, ¿verdad? Que cuando usted habla, Él le responde. No es solamente decir el versículo, clama a mí, yo te responderé. Porque la palabra se puede leer así, digamos. Yo sé que Dios me responde cuando yo le clamo. Yo sé que Él está conmigo, ¿verdad? Cuando estoy en unos momentos difíciles. Yo sé que Él me ha provisto cuando en realidad en la refri no hay nada. Y no tengo, ¿verdad? Ninguna fuente, ¿verdad? Que me vaya
a llenarme en ese momento, pero viene algo sobrenatural a través de las mismas personas y Dios viene a suplirnos a cada uno de nosotros. Estamos enfermos y una oración viene y sana, ¿verdad? Tenemos experiencia. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros, porque Él está con nosotros, porque Él está... esa es la verdadera comunión que nosotros debemos de estar seguros de que Él está en nosotros, que Él se mueve en este lugar. Cuando está la alabanza, Él se mueve en medio de la alabanza. Y su pueblo no será avergonzado. Por eso en medio de la alabanza, yo le digo, usted viene, el enemigo empieza a decirle, no, ¿para qué estás danzando si Dios ni te toma en cuenta? No, al contrario, levanto las manos, al contrario, empiezo a glorificar el nombre del Señor. Empiezo a decirle, Señor, yo sé, ¿verdad?, de que tú estás acá y que hay una comunión en este lugar y que aquí van a pasar cosas grandes, porque eso es lo que Dios está esperando, que en la comunión, cuando haya, la comunión no es uno, la comunión son varios. Y ahí cuando está pasando la comunión es donde nosotros debemos decirle verdad a Él, que esa comunión la estamos viviendo. La estamos viviendo, no la estamos sabiendo que es diferente. Usted puede decir, wow, cómo se mueve la presencia en la iglesia. Vamos a poner la iglesia central, ¿verdad? ¿Cómo se mueve allá, verdad? Porque allá está el pastor Arias y ahí se mueve todo. ¿Usted cree que solo allá se puede mover la presencia? ¿Por qué? Porque usted sabe nada más que esa presencia en algún lugar está, porque usted nunca ha experimentado la presencia del Señor, que puede decir, ¿cómo que se mueve allá? Yo digo, ¿cómo? Y una vez usted tiene que decir, ¿cómo? Mi Dios está conmigo. ¿Ya? Mi Dios está acá en este lugar. No necesitamos transportar nuestra mente a lugares. Yo me recuerdo antes, decían, wow, ¿cómo está Maldonado? ¿Cómo está Cash Luna? Pero si no solo ellos se puede manifestar la presencia del Señor, se manifiesta en aquellos que le creen, en aquellos que quieren hacer la voluntad de Él. Amén, aquellos que sabemos que somos hijos y que retenemos esa bendición y que reconocemos que comunión tiene que ver que Dios quiere que seamos partícipes de las bendiciones de Él. Y lo podemos ver en el versículo, ahora que a través de Jesucristo nosotros tenemos esa comunión. Por eso fuimos llamados nosotros a esa comunión. Una de las que somos llamados nosotros, esa es la comunión con el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es Cristo en sí, es la palabra viva. La palabra viva, la palabra que es espíritu. No es cualquier cosa esta palabra. Por eso usted cuando la lea, no la lea, ¿verdad? Solamente por leerla. Por decir, voy a leerme, voy a tomarme de tarea nada más leerlo. Que cuando usted esté leyendo esto, usted sepa, como él decía el salmista, comiéndose la palabra. Deleitándose en la palabra, sabiendo de que hay una comunión íntima en ese momento que estamos leyendo, pero esa palabra cuando usted la lee tiene un propósito para su vida. Por eso la palabra, como dije al principio, no regresa vacía. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero usted tiene que creer que la palabra no regresa vacía, tiene un propósito y ese propósito va a alcanzar el objetivo que tiene. Amén. Así que si usted ha venido a este lugar, usted tiene que decir, esta palabra tiene un objetivo. Tiene un objetivo y es alcanzar esto que yo estoy viviendo. Tal vez a usted le cueste alabar al Señor. Usted diga en este día es algo diferente. ¿Por qué? Porque voy a tener esa comunión con Él. Pero Dios nos llama a esa, como decía Pablo, ¿verdad? A través de la palabra, a esa comunión con el Evangelio. Con el Evangelio, decía él, ¿verdad? En Filipenses 1:3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Me acuerdo de vosotros, vamos a leer el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué dijo, verdad? Vuestra comunión. Tenemos que unirnos nosotros a esa noticia.
somos participantes de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, tenemos que unirnos en comunión como iglesia, reconocer, ¿verdad?, de que hay algo grande que se mueve. Por eso Pablo decía, ¿verdad?, que él necesitaba que nos uniéramos como pueblo en oración, en súplica, pero en perseverancia, cada día, no por un tiempo. Yo le digo, las oraciones que se hacen acá no son solamente una hora, media hora que se haga en este lugar, es continuo en nuestras casas, en el trabajo, donde quiera. Pablo decía, ¿verdad?, que era necesario que esas oraciones perseveraran en una unión común, o sea, en una comunión. Es una unión, pero es algo común que debemos de tener nosotros. ¿Para qué? Porque él decía que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo. Por eso es que cuesta, ¿verdad? Porque si usted no ora, ¿verdad?, en una oración de intercesión, en una oración clamando por los demás, quiere decir que no hay una relación íntima. Una relación íntima va más allá que una oración pública. Los que estudiaron, ¿verdad?, la academia, sabe, ¿verdad?, lo que es la oración íntima con Dios. Porque ahí Él nos va a dar todo a nosotros, le vamos a entregar todas nuestras cargas, le vamos a dar todo nuestro peso que nosotros llevamos. ¿Ya? Pero cuando usted se para a orar por alguien, usted sabe, ¿verdad?, de que Él se va a encargar de lo que usted necesita. Él ya se encargó en la oración de lo que usted necesita. Ahora usted es el instrumento, ¿verdad?, que al abrir su boca, como decía Pablo, iba a venir una palabra con denuedo, con poder, con autoridad. Por eso es que a veces cuando no hay esa comunión se sienten incapaces, porque no ha llegado la capacidad de Dios, la llenura. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo Jesús. Capacidad, eso es capacidad. Va más allá, ¿verdad?, de que nosotros tengamos el Espíritu. Usted me puede decir, ¿por qué el Señor le vino el Espíritu sobre él si él era Espíritu y tenía todo? No, es que es necesario que haya un complemento, algo que se tenía que cumplir, algo que viene también como iglesia a nosotros, es la capacidad que es el Espíritu Santo, que tiene esa capacidad que nos empodera a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos empodera? No es que vamos a tomar algo que vamos a ser superhombres, vamos a ser los mismos hombres ordinarios, ¿verdad?, pero con una palabra de poder de parte de Dios que es diferente. Cuando usted sepa, ¿verdad?, que lo que va a hacer el efecto es la palabra de Dios y que usted es el instrumento y que a través de esa comunión van a pasar grandes cosas. Por eso, y esas grandes cosas vienen a través de las buenas nuevas del Evangelio. Van a suceder cosas que el mundo, ¿verdad?, no las va a entender. Porque esa gente viene alabando, porque esa gente, ¿verdad?, ya no tiene un culto, ahora tiene 2, ahora tiene 3. Porque esa gente aún sigue afuera en las casas, en las calles. ¿Por qué? Porque hubo un mover, hubo una comunión íntima. Si no está esa comunión, ¿cómo nosotros vamos a tener comunión con el Evangelio? Va a ser difícil. No va a haber esa hambre de decirle a la gente una buena noticia. Eso significa Evangelio, buena noticia. ¿Cuántos dijeron, verdad, cuando consiguieron su primer trabajo? Mami, me dieron el trabajo, qué buena noticia le traigo, pero todo el dinero es para mí. Porque así son los jóvenes, ¿verdad? Pero una buena noticia creen ellos que llevan, cuando la buena noticia es Cristo. Cuando la buena noticia es el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas. Wow, es poderoso, yo no sé, ¿verdad? Es poderoso. Yo ayer anduve, ¿verdad?, con unos hermanos, ¿verdad? No voy a decir porque al rato no quieren que sepa. Anduve ahí por Tinton Falls, no sé cómo se pronuncia, Tinton Falls, algo así. Y ahí encontré gente para evangelizar y digo yo, ¿qué es lo que está pasando? Digo yo, si aún yo me estoy quedando, si aún cuando salgo la gente llega, cuando miré ya tenía rodeado como, me senté ahí unas sillas que hay ahí en los outlets, tenía como unas 12, 15 personas ya alrededor. Y algunos habían estado acá en la iglesia. Y digo, ¿y esto por qué será? El ratito ya tenía mi cafecito también, bueno, eso fue extra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento viene algo a mi mente, digo yo, es tiempo, ¿verdad?, de hablar la palabra. Es tiempo, ¿verdad?, si ellos van a venir.
Ellos van a venir, se cumple la palabra de Isaías 55:5, donde la gente que muchas veces no conocemos nosotros, van a correr a nosotros. ¿Ya? Van a llegar a nosotros. No porque seamos buenas personas, no porque... No, es es por el Santo de Israel, es por Dios. Vea lo que dice, aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, por causa de Jehová tu Dios. Hay una causa. Causa tiene que ver con propósito. No hay casualidades. Yo puedo decir qué casualidad, me fui ahí me encontré. No, hay una causa que la provocó el Señor. Dios es el que mueve en nosotros el querer como el hacer. Ellos llegaron ahí, yo fui ahí y en ese lugar tenía que darse algo para que yo entendiera, para que todos ellos pudieran entender también. Porque personas, ¿verdad?, de que estuvieron, conocieron, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad?, estaba llegando una noticia. Tal vez que ya la habían escuchado. Una noticia. Pero que la noticia es fresquita siempre. No sé si la palabra la pueden entender. Fresquita es nueva, bueno. Una palabra nueva. Porque cuando nosotros no hemos entendido, lo de Dios es nuevo para nosotros. Es nuevo. Nuevas son las misericordias de Dios, por eso le digo que es nuevo, Él es fiel. Y es necesario entonces que nosotros podamos ver, ¿verdad?, de que es a través de esa comunión. Dice la comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, decía Pablo que él estaba convencido. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar convencidos, no estamos convencidos, no tenemos esa fe. No podemos creer, convicción tiene que ver con fe, tiene que ver con obediencia, nos está faltando el creer con la obediencia, nos está faltando, ¿por qué? Porque solamente mencionamos la palabra convicción, convencido, estamos convencidos muchas veces de estar descansando en el sillón, estar descansando, convencidos, pero no estamos convencidos de la comunión que Dios quiere que tengamos con el Evangelio, que es algo diferente. Cuando eso nos mueve a nosotros, cuando dice que dice que Él se gozaba por todos nosotros, dice, y por vuestra comunión. Miraba que había un mover. ¿Se imagina? ¿Cómo no se va a gozar uno cuando ve el mover de esa comunión en el Evangelio? Una iglesia que se mueve a través del Espíritu Santo. No que lo mueva, ¿verdad?, una estrategia, no que lo mueva, ¿verdad?, un método, sino que lo mueve el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, ¿verdad? Versículo 2, 3 en adelante, cuando el Espíritu Santo le habló, ¿verdad? Cuando ellos estuvieron en ayuno, Pablo y Bernabé le dice, a esto me los escoges. Fueron movidos a través del Espíritu Santo, ministrando estos al Señor y ayunando. Hay que hacer algo, ¿verdad? Tampoco es así, ¿verdad? Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué hizo el mover? El Espíritu Santo. Usted no se deje llevar, digamos que le vayan a decir, bueno, no, vamos a hacer esto. Usted conoce de la palabra y usted tiene que tener esa comunión íntima con el Evangelio para decir, hay algo que me es impuesto, como decía Pablo, pobre de mí si no predico el Evangelio, ay de mí, porque hay que predicarlo, hay que predicarnos en la escuela, en el colegio, en el trabajo, hay que predicarlo. ¿Por qué? Porque hay una comunión, nos mueve la palabra de poder. Por eso le dijo el Señor, ¿verdad? Recibiréis poder. Y ese poder es el que lo mueve. Cuando haya venido, ¿quién? El Espíritu Santo. Hasta entonces vamos a ser testigos. Hasta entonces, por eso nos cuesta testificar del Dios vivo. Nos ha costado testificar porque solo le conocemos, como decía Job, de oídas, nada más. Solamente de larguito. De larguito, eso no me toca a mí. Aquí no hay, ¿verdad? Aquí todos somos. No me toca a mí evangelizar, no me toca orar. Ahí que pasa la hermana Josefa. Ella, ¿verdad?, es la que ora siempre. Allá pasó Aida, hoy ya le están poniendo el ojo a Aida. No. Yo sí creo, ¿verdad?, que cuando hay esa comunión, quien mueve las cosas es el Espíritu, es la palabra de Dios.
el Espíritu Santo dice, a esto me lo separas. La iglesia de Manascuan me la separas. ¿Yo? Qué bonito, ¿verdad? Que usted pueda sentir dentro de su corazón que usted le está diciendo al Señor, estás separado, estás apartado, estás santificado. ¿Ya? Pero ellos estuvieron en ayuno. Ellos estuvieron en ayuno. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:21, ¿verdad? Que si alguno se limpia de estas cosas, por eso es necesario entrar en una comunión. Esa es la comunión con Él, porque ahí es donde usted va a entregarte todo aquello, ¿verdad? Ay, mira, yo pienso así, Señor, quítame esto. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que dice para toda buena obra, pero donde debemos de ver, ¿verdad? Que el Señor nos exhorta. ¿Cómo yo me puedo limpiar? Llegando a esa comunión íntima con Él. Llegando, ¿verdad? A reconocer de que tengo que humillarme, quebrantarme. Viene para un corazón quebrantado, un corazón que se humilla, un corazón que necesitamos dependencia de Él todos los días. ¿Usted sabe qué? Dependencia. Como los bebés, ¿verdad? Que están esperando esa dependencia del chuponcito. Mamila, yo creo que le dicen en México, pero están dependiendo de ellos, que alguien está alimentando. Nosotros lo mismo necesitamos, la palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Yo soy la vid verdadera, decía Jesús hablando de Él mismo, ¿verdad? Y mi Padre es el labrador. Dice que separados de Él, ¿verdad? Nada podéis hacer. Hablaba ahí, ¿verdad? De que tenemos que permanecer, porque si las ramas, los pámpanos, no están juntos a Él, ¿de qué se van a alimentar? ¿Cómo lo va a sostener? ¿Cómo se va a permanecer? Es difícil. La comunión con Él, una vez más, tiene que ser permanente con Él. Si no hay una comunión, no vamos a caminar nosotros, porque vamos a estar sin dirección. Como le dije, el salmista David decía, Señor, necesito dirección. Necesito aún pedirte perdón. Él estaba pidiendo perdón y nos cuesta muchas veces pedir perdón. Y además de eso, le estaba diciendo, hay gente que me está persiguiendo. No era un momento bueno para él. Y yo sé que a veces pasamos momentos difíciles, pero reconozcamos que podamos decirle al Señor que la comunión íntima es con alguien que le ama, con alguien que le honra. Y usted tiene que ser el primero en decirle, Señor, aquí está, porque usted le va a honrar con llegar a la presencia de Él. A veces pensamos, ¿cómo yo voy a ir a ese lugar? A través de Jesucristo. A través de Él es que nosotros podemos acercarnos a Él. Nunca, ¿verdad?, podamos pretender decir, yo voy directamente a Dios y apartar a Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la vida, ¿verdad? Es la verdad. Versículo que se sabe Brenda, por cierto. Entonces necesitamos, ¿verdad?, el llamados a la comunión los unos a otros. Si usted puede ver, ¿verdad?, esa comunión tiene que ver también con el Evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, vamos a leer hasta el 47, para que usted vea, ¿verdad?, cómo es que esta comunión que se vivió antes, es la iglesia, es la misma iglesia de hoy y el mismo Dios. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Vio? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, unidos, una vez más, yo quiero que te vaya viendo, ¿verdad? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día
a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos unamos, que tengamos esa comunión también entre hermanos, que podamos nosotros reconocer, ¿verdad? ¿Verdad? No esté pensando, ¿verdad? En esa comida, ¿verdad? No esté pensando, ¿verdad? Que vamos a ir a partir ese pan y a dónde va a empezar la fiesta, que ahí estoy yo. No, tenemos que ver de que Dios lo que quiere es que tengamos esa comunión a través de su palabra, que juntos nosotros podamos alabarle al mismo Dios que tenemos, podamos nosotros estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, unánimes, ¿ya? En armonía. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que la iglesia podamos unirnos nosotros a través del Espíritu Santo. Ellos perseveraban, dice, en la comunión. Usted se imagina lo que es perseverar. Tenían algo en común ellos. Perseveraban en algo que los unía a ellos. Ellos no estaban pensando, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora, verdad? Dios lo que quiere es que compartamos este pan, que es la palabra de Dios. Que usted lleve la buena noticia. Que nosotros unidos, ¿verdad? Podamos decir, cuando habla de unidos partiendo el pan, está hablando de un mismo lenguaje. No está hablando, ¿verdad?, de que uno hable un evangelio y otro saque otro. Porque hay un solo evangelio, una sola palabra. Pero lo único que usted tiene que presentar en un mismo sentir es a Jesucristo. Es a Él, al que usted tiene que presentar es el evangelio que transforma. Lo que usted tiene que hacer es unirse para decirle al mundo aún que usted no se avergüenza de este evangelio, que es poder. Y cuando nosotros podamos estar unidos, ¿verdad? Que yo pueda decir, que yo escuche, ¿verdad? Y diga, pastor, ¿verdad? Estoy en esa comunión con el Señor, porque yo sé, ¿verdad?, de que es una imposición, algo que me hace, que me lleva, ¿verdad?, a hablar su palabra, a tener comunión, a poder yo ser el instrumento. Entonces, podemos ver de que cuando se rompa eso, va a haber otro que se va a unir. Pero si usted espera que el que tiene a la par sea el primero que actúe, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Pero si usted dice, hoy yo voy a salir, hoy yo voy a orar, hoy yo voy a alabar al Señor, hoy yo levanto las manos, ¿ya? No esperando de que otro la levante. Y usted está viendo quién la levanta. Y si solo yo la levanto. No, usted la levanta porque usted tiene una comunión con Dios. Usted la levanta porque usted quiere agradar a Dios. Por eso es importante entonces esa comunión que tengamos los unos con los otros. Tenemos que perseverar unidos. El cuerpo de Cristo tiene que estar unidos. No podemos crecer con un cuerpo si en el cuerpo empezamos a ver que hay murmuraciones, que hay envidia. Entonces no podemos, si hay resentimientos, si hay muchas cosas, ¿verdad?, que separan a una unidad. Pero es importante entonces que se empiece a romper con eso. De hoy en adelante usted pueda decirle al Señor, esa comunión yo la quiero empezar hoy. Esa comunión yo quiero, ¿verdad?, que sea algo personal, porque va a haber un rompimiento de todo esto, porque usted tiene que creerlo primeramente, para que después sea algo corporativo de la iglesia, algo del cuerpo de Cristo. Porque cuando se une hay una manifestación. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o parte del creyente? El 16 es. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Puede ver la comunión ahí? Primero hay un contraste. Primero hay un contraste. Pero lo hace ver el porqué. Aquí dice, ¿y qué acuerdo? Hay una pregunta, ¿y qué acuerdo hay entre Dios, en el templo de Dios y los ídolos? No puede haber ninguna. No puede haber una comunión. No puede haber esa comunión.
¿Por qué dice? Ahí está, ¿verdad? El por qué. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré. Somos diferentes. Eso está diciendo, ¿verdad? Que somos diferentes cada uno de nosotros. A través de esa comunión le pertenecemos a Él. En el 19, en 1 Corintios 6, 19, ya voy terminando, ¿verdad? Dice, 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual estará en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No es de nosotros ese cuerpo. El 20 dice, por precio, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios quiere ser glorificado. Eso tiene que ver con una pertenencia. Pertenecemos a Dios. Él es dueño de cada uno de nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Por eso Él quiere que nosotros también lo veamos a Él como ese Dios, como alguien que dirige nuestras vidas, alguien que dirige nuestra familia, el ministerio, todo tiene que estar en una comunión con Él. Así, ¿verdad, mis hermanos? De que es necesario, ¿verdad?, que podamos nosotros acercarnos a Él. Una vez, ¿verdad?, cuando reconocemos que necesitamos de esa comunión, nos vamos a ver cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y a veces nosotros creemos que estamos en esa comunión permanente con Él, pero nos hace falta algo. Isaías, ¿verdad?, cuando le fue revelado lo que estaba pasando, ¿verdad?, ahí en el cielo, en eso que él miró, se dio cuenta de que no estaba en una plena comunión, aunque eso quiere decir, ¿verdad?, de que ellos eran hombres iguales, hombres y mujeres iguales a nosotros que estamos acá. En el capítulo 6, versículo 7 dice, Isaías capítulo 6, versículo 7, ¿cuándo termino? Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Aquí, ¿verdad? Lo que quiero centralizar es que aún nosotros, estando en la iglesia, necesitamos de una comunión íntima con Él. Porque cuando nosotros lleguemos a esa comunión íntima, ahí nos vamos a dar cuenta que necesitamos una comunión permanente con Él. Ahí nos vamos a dar cuenta que cada día nosotros tenemos cosas que Dios sí las conoce y nosotros las pasamos por alto. Porque nosotros somos buenos, ¿verdad?, para sentirnos nosotros autosuficientes. Y también no solamente autosuficientes, sino que nos sentimos de que estamos bien. Si usted puede decirle, ¿verdad?, a alguien, y tú, ¿verdad?, eres de algún credo, soy cristiano, dice lo primero, ¿verdad? Pero si le preguntáramos y pudiéramos ver cómo está tu comunión con Dios, es diferente la respuesta. Porque fácil es decir soy cristiano, fácil. Pero cuando Dios dice necesito tener una comunión contigo, es diferente, yo le digo. Y Dios quiere tener una comunión con nosotros. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Dios quiere una comunión íntima con cada uno de nosotros. No vea al compañero, no vea al que tiene a la par, no vea al hermano, ¿verdad?, porque usted tal vez le puede conocer algo y dice, ese necesita de esa comunión. Rapidito se le puede venir a la mente, ese sí necesita. Y tal vez no está ni aquí en la iglesia, tal vez no vino, fue porque no vino. Ese le falta porque no vino a la iglesia, ese le necesita tener una comunión, no. Cuando usted se meta se va a dar cuenta de que el que necesitamos somos nosotros. El que necesito soy yo. Amén. Necesitamos. Yo le digo,
empiece a tener una comunión plena, íntima con Dios. Y verá, dese un tiempo, démonos un tiempo con el Señor. Empecemos a darnos un tiempo con Él, darnos un tiempo. El tiempo de ver el teléfono, un tiempito ahí, poquito a poco. Porque nos cuesta, yo no voy a decir, ¿verdad?, que usted va a agarrar, ¿verdad?, toda la noche, vigilia y aquí. Pero empecemos por un poquito. Iglesia, vamos a ver los cambios que van a venir a nuestra vida, van a venir a la familia, van a venir en el ministerio, vamos a ver una iglesia, ¿verdad? Porque Dios, cuando hay esa comunión, igualmente cuando hay la comunión terrenalmente, usted puede ver, ¿verdad?, en los matrimonios, que el fruto